Bienvenidos al Centro de Entrenamiento de Cerebro. Es política de Cerebrum contar con personal altamente calificado y con muchas ganas de aprender. Es por ello que hemos dispuesto una serie de cursos dirigidos principalmente para las personas que quieran trabajar con nosotros o incluso solicitar nuestros servicios. En este tópico de SQL avanzado veremos cómo optimizar consultas. Esto es extremadamente importante para cualquier desarrollador. Por ejemplo, supongamos que tenemos una consulta lenta que tarda 5 segundos más de lo debido. También supongamos que nuestro sistema web maneja 20.000 usuarios. Si hacemos el cálculo, esto implica que por esos 5 segundos de más estaríamos perdiendo 27 horas de procesamiento. Es decir, si dibujamos una cola de usuarios, el último en la cola, en este caso la persona en rojo, potencialmente tiene que esperar 27 horas para ser atendido. Ahora piensa en sistemas complejos donde hay mucho más de 20.000 usuarios. Piensa en sistemas bancarios o Cadivi, donde todos quieren acceder a su cuenta de la manera más rápida posible y simultáneamente. Por eso la importancia de este tema. En los tutoriales anteriores vimos el primer paso, identificar las consultas lentas. En este tutorial veremos cómo optimizar esas consultas lentas. Entonces, una vez identificadas las consultas, el próximo paso es saber por qué es lenta. Para ello usamos el comando explain. Este comando muestra el plan de ejecución de la consulta. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una consulta lenta que hace uso de dos tablas, país y ciudad. Estas tablas están relacionadas 1 a n, es decir, un país puede tener varias ciudades, pero una ciudad solo está asociada a un país. La instrucción explain necesita como parámetro la consulta lenta. En este ejemplo, la consulta lenta está coloreado en verde. Es importante notar que para efectos de este ejemplo estamos usando MySQL, pero la misma idea aplica para la mayoría de los manejadores de base de datos. Una vez que ejecutamos la instrucción, el manejador nos devuelve una respuesta en forma de tabla. Lo que nos dice esta tabla son los pasos que está tomando el manejador de base de datos para realizar la consulta. Los elementos más importantes son las dos últimas columnas de ambas filas. Las dos últimas columnas de la primera fila nos dice que el manejador nos trajo un registro usando un índice. Un índice es una de las maneras más rápidas para traer información dentro de un manejador de base de datos. Internamente está usando estructuras de datos complejas como hash tables, B+trees, entre otras. Un índice se comporta como un directorio de páginas blancas. Imagínate que nos pregunten cuál es el número de teléfono de Teófilo González. Rápidamente vamos a las páginas blancas y buscamos en la sección de apellidos que comienzan por G. Buscamos todos los González y luego buscamos los Teófilos y devolvemos en este caso el 111-1111. Así funciona un índice. Siguiendo con el mismo ejemplo, el manejador busca los registros que comienzan con VEN y devuelve una sola fila. Ahora, las dos últimas columnas de la última fila nos dice que el manejador nos trajo 4079 filas y no está usando un índice. Ahora, en vez de hacer la búsqueda como hicimos en el caso anterior, el manejador está realizando una búsqueda secuencial. Comienza por las As y pregunta: ¿la ciudad de Aachen tiene como código país VEN? Y este devuelve no, tiene HER, en caso Alemania. Seguimos con el segundo registro. Aalborg tiene como país VEN y nos devuelve igualmente que no. Y así vamos haciendo para cada una de las otras filas. Esto lo hacemos 4079 veces. Para mejorar esta consulta, simplemente creamos un índice en el campo donde estamos buscando con la siguiente instrucción: create index, mi nombre índice, on ciudad, código país. Y ahora, en vez de buscar secuencialmente todos los registros, me va a traer solo los registros de Venezuela. Ahora está leyendo 3 registros en vez de 4079. Nos acabamos de ahorrar unos cuantos segundos de procesamiento. En el siguiente ejemplo tenemos una relación MAN, donde un producto tiene una o varias descripciones mediante etiquetas y las etiquetas pueden ser repetidas por productos. Algo de especial interés es cómo fueron creadas los índices, en este caso mediante llaves primarias. Producto tiene un índice en ID producto y etiqueta
tiene un índice en I de etiqueta. Pero la tabla producto por etiqueta tiene un índice compuesto en primero I de producto y luego I de etiqueta. Si hacemos consultas relativamente similares usando el índice I de producto y la otra I de etiqueta, vemos que la de I de producto es mucho más rápida que la I de etiqueta. ¿Pero por qué? La razón es que una de estas está utilizando un índice y la otra no. El orden como se construye un índice importa mucho. Recordemos que en la tabla producto por etiqueta, el primer elemento del índice es I de producto y luego I de etiqueta. Como la consulta de la izquierda usa I de producto primero, entonces esta hace uso del índice. Ojo, no importa si no está utilizando la llave compuesta, con tal que use el primero en esta secuencia. Pero la consulta en la derecha no hace uso del índice, dado que usa I de etiqueta primero. Y en nuestra tabla producto por etiqueta no hay un índice que establezca I de etiqueta como primer campo. Entonces, para arreglarlo, simplemente creamos otro índice, esta vez uno que comience con I de etiqueta. Subconsultas o consultas anidadas es otro método de hacer consultas que mucha gente utiliza. Este método, si no es utilizado correctamente, puede ocasionar consultas muy lentas. En este siguiente ejemplo, vemos una relación 1 a n de orden y producto. Es decir, una orden está compuesta por varios productos. Supongamos que necesitamos saber el producto más caro que está en una orden. Existen dos maneras de hacer esta consulta. Las dos nos traen la misma respuesta. La de la izquierda hace uso de una subconsulta en la sección del select, mientras que la consulta de la izquierda hace uso de un inner join. Ojo, para efectos de ambas consultas ya los índices están optimizados. Ahora estamos hablando de construcción de consultas. Cuando ejecutamos con explain ambas consultas, nos diría que la consulta de la izquierda tuvo mucho más que la consulta de la derecha. La razón es que la de la izquierda tiene que ejecutar la sección en verde cada vez que consigue un nuevo producto. Suponiendo que tenemos 1.000.000 de productos, la consulta en verde se ejecuta 1.000.000 de veces. A diferencia de la consulta a la derecha, que se ejecuta siempre a través de dos consultas. Una consulta sobre producto y otra sobre orden. Y luego viene la unión entre ambas. Para mejorar este tipo de consulta, tú como programador debes hacer lo siguiente. Cuando desarrolles consulta, no lo hagas pensando como un programador procedimental. En SQL básico, esencialmente no existen estructuras como for, while, repeat. Trata de hablar el lenguaje SQL. Haz uso de joins cuando sea posible. Y trata de no usar consultas anidadas. Pero si no hay otro camino y debes utilizar consultas anidadas, úsalas solo en la sección del from de la consulta. Nunca utilices consultas anidadas en el select ni en el where. En este ejemplo se está creando una tabla temporal llamada miOrden como consulta anidada. Continuemos con otros tips. El esquema es uno de los principales métodos de optimización de consulta. Comienza sencillo y normaliza. Ya después que terminaste de normalizar, puedes comenzar a desnormalizar. Recuerda que este paso no es necesario, pero quizás te dé una ventaja en cuanto a tiempo. Por ejemplo, supongamos que tienes una tabla llamada cliente. Una manera de desnormalizar horizontalmente esta tabla es sacar los campos que no utilizas mucho y crear una tabla nueva de detalle con relación 1 a 1. Esto, a la hora de cualquier consulta, ahorra tiempo de lectura, espacio en memoria, ambas muy importantes para la rapidez de la consulta. Otra manera de mejorar la velocidad es realizar los cálculos en una hora específica del día, preferiblemente en la noche, y poner este resultado en un campo. Por ejemplo, supongamos que queremos saber la posición en la clase de un estudiante. Para hacer este cálculo, generalmente se necesitan todas las notas, se aplica una fórmula y por último se ordena. En vez de hacer todos estos pasos, cada vez que la persona solicita una suposición, solo hazlo una vez. Se hace en la noche y se llena el campo a todas las personas. Luego, cuando alguien solicita suposición, simplemente se lee el campo. El tiempo de procesamiento que uno ahorra es inmenso.
También usar la estructura de datos adecuada es muy importante. No utilices un varchar de 50 para almacenar una cédula. Las cédulas son de 9, máximo 10 dígitos. Más caracteres implica más espacio para todo. Más espacio para los índices, más espacio a la hora de almacenar, más espacio a la hora de leer, ocupa más espacio en memoria. Todo esto se traduce en lentitud. Un tópico interesante para mejorar la velocidad es usar instrucciones específicas de tu manejador de base de datos. Busca en Google o en el manual de referencia de tu manejador para ver qué instrucciones son mejores que otras. Por ejemplo, en Microsoft SQL Server se utiliza la instrucción contain en vez de like. La diferencia es grande a nivel de tiempo. Por último, los índices no funcionan cuando están siendo usados dentro de una fórmula. Supongamos que tienes un índice en el campo fecha. Si tienes la función today sobre fecha, se pierde el uso del índice. La manera de mejorar la velocidad es reescribir la consulta tal que el índice no sea usado dentro de la función, como se muestra en la última línea. Recuerda, los pasos son: identifica las consultas lentas, revisa el plan de ejecución de las consultas lentas y aplica cualquiera de las estrategias antes mencionadas. Aprende, crece y trabaja con nosotros.